Ok, vamos a comenzar ahora sí ya con nuestra tercera unidad, que es la relacionada con las soluciones, en donde, bueno, el contenido, como ustedes lo pueden ver también en el programa y aquí en esta diapositiva, es que vamos a ver los factores que modifican la solubilidad, los tipos de soluciones, las propiedades termodinámicas de las soluciones ideales, donde se aplica nuevamente la ley de Raoult. Ahora vamos a ver la ley de Henry y de Fick, el equilibrio entre fases de una solución, que ya hemos visto también algo de eso, pero ahora vamos a implicar más a la fase líquida, las propiedades coligativas, que están relacionadas con nuestros equilibrios, los tipos y propiedades de mezclas binarias y algo que ya habíamos visto, que son las reglas de las fases. O sea, hay temas que ya hemos visto, entonces nos vamos a ir más rápido en esa parte, porque ya la tocamos en la parte de equilibrio químico y físico, y sobre todo en el equilibrio físico, ¿no? El objetivo precisamente de esta unidad, al ver estos temas, es que ustedes precisamente entiendan y comprendan los principios que gobiernan el comportamiento físico-químico de las mezclas de compuestos. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver en esta tercera unidad relacionada con las soluciones y su comportamiento, sobre todo ideal, y cómo se relaciona con el comportamiento real. Entonces, como primer tema serían los factores físico-químicos o condiciones que pueden modificar la solubilidad. Muy bien. Entonces, para comenzar, pues tenemos que ver precisamente, pues, qué es una solución. Ustedes pueden ver aquí precisamente diferentes imágenes donde tenemos, por ejemplo, aquí unas plantas donde están siendo irrigadas, tal vez con algo. Aquí está agua residual tratada y luego esta llega a un tratamiento y luego el agua se reutiliza, se reusa. Entonces, quiere decir que esta agua residual pues estaba compuesta por una gran cantidad de compuestos que se encontraban inmersos en ella. Bueno, después pasa un tratamiento, separan esos contaminantes, esos compuestos, y queda el agua pues lo más limpio posible. O sea, cuando menos para uso en plantas, ¿no? No potabilizada, sino solamente tratada. Entonces, ahí estamos hablando de una solución. Aquí podemos ver precisamente en la agitación cómo se lleva a cabo precisamente ese proceso, ese mecanismo, donde la solución está tratando de que sea homogénea. O si hablamos de reactores, pues bueno, aquí tienen, por ejemplo, un reactor que puede tener unas algas, que estas algas están utilizando para X uso, ¿no? Puede ser desde la espirulina, clorelas, para usos médicos, para uso en otras plantas, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas son soluciones. Y entonces quiere decir que una solución va a estar compuesta por ¿quiénes? Por dos elementos principales, ¿no? Que son ¿quién? El soluto y el disolvente. El soluto va a ser aquel que se encuentre en menor proporción que el disolvente. Generalmente tenemos el disolvente como agua o solvente. Solvente o disolvente es lo mismo. Entonces, generalmente conocemos que el agua es el mayor disolvente que se utiliza en cualquier proceso. Y entonces, quiere decir que una solución es aquella propiedad o capacidad que está conformada por un soluto y un solvente que permite formar un sistema homogéneo cuando entra en una fase líquida. Es decir, por ejemplo, aquí podemos ver, tenemos cloruro de sodio y agua. El agua es mi disolvente, el cloruro de sodio es mi soluto, es menor cantidad, menor proporción que el disolvente. Cuando lo mezclamos, ¿qué va a pasar? Si claro, no está saturado, ¿qué va a pasar? Me va a formar solamente una fase. O sea, voy a tener siempre una fase. Es la característica también que tienen las soluciones, que generalmente, si no es que siempre, tienen solamente una fase. Es una fase homogénea. Entonces, decimos que una solución va a ser un sistema de tipo homogéneo.
¿sí? Maestra, Entonces, sí, dime. disculpe, ¿hay soluciones en las cuales el agua sea el soluto? No, no, porque Ok, gracias. generalmente tienes ese que te disuelve, aun cuando hablas de gases, generalmente lo que se busca en los reactores es tener precisamente el agua para recibir al compuesto que vaya en el gas. Por ejemplo, puede ser sulfuro de hidrógeno o cloruro de hidrógeno y lo disuelven en agua. O sea, generalmente el agua es la que va en mayor proporción, porque aún con un sólido, por ejemplo, lo mismo, invertimos. Yo tengo más soluto, más sal, y pues no puedo decir que es disolvente, porque es un sólido que si yo le agrego agua, una poquita cantidad de agua, ¿qué va a pasar? Pues me sigue formando el sólido, o sea, sigo teniendo el sólido, porque la disolución es muy pequeña. Entonces, pues no podría, ahorita no se me viene a la mente algún ejemplo donde el agua sea un soluto, la verdad, pues no. Siempre se usa como, es el disolvente más utilizado en el mundo, porque no hay otra. Si ves el agua de mar, pues todo está disuelto en agua, o sea, no al inverso, ¿sí? Precisamente por la cantidad que se necesita para que cambie a esa fase homogénea. Entonces, pues no, que yo sepa, no, de lo que he leído y todo, no veo un ejemplo así, ¿de acuerdo? ¿No? Maestra, Sí, ¿y no hay mezclas homogéneas que no estén en fase líquida? sí, O sea, también que están en prefase sí, en gas. y sólida. Es más, sólido, pues solamente que mezcle sólido con sólido. Y sí hay, por ejemplo, cuando tú tienes un compuesto, un talco, por ejemplo, un talco es una mezcla de sólidos. Aún cuando agregas un poco, por ejemplo, si le vas a dar aroma y cosas así, cuando agregas esa solución, finalmente queda impregnada en el sólido. Y el sólido en sí, el talco, por ejemplo, es una fase homogénea. Ok. ¿Sí? Entonces sí Gracias. tienes una fase homogénea y así hay muchos productos de uso agrícola, de uso farmacéutico, de uso cosmético, los polvos, por ejemplo, para usar en el maquillaje es una fase homogénea. Tiene colores, pero es una fase homogénea. Ok. Y la fase homogénea es sólido, es un polvo, pero es sólido, ¿sí? Sí, gracias, Entonces, maestra. en cualquiera de las fases en cualquier sistema donde tú estás mezclando y tienes solamente una fase, es un sistema homogéneo, es una fase homogénea, ¿sí? Sea sólida, líquida o gaseosa. Ya cuando tienes dos fases, entonces sí ya no, porque es un sistema heterogéneo. Por ejemplo, agua con aceite. Tienes dos fases, porque si bien las dos son líquidas, pero no se mezclan. Entonces te negó dos fases. ¿De acuerdo? Y no es homogéneo, ¿por qué? Porque tengo las dos capas, la fase del aceite y la fase del líquido que no se mezcla con el aceite, ¿de acuerdo? Que sea agua con aceite, porque a lo mejor se puedo disolver un poco con acetona o con etanol, sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces, si es agua y no se disuelve, tenemos dos fases. Y no es un sistema homogéneo, porque no está bien disuelto. ¿Sí? Aquí hablamos de un sistema homogéneo, ¿por qué? Porque en este caso, es la sal o azúcar o cualquier otro sólido o gas que se disuelva perfectamente en el disolvente, puede ser agua o cualquier otro compuesto, estoy hablando de mi sistema homogéneo y de una sola fase. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, desde el punto de vista termodinámico, pues son muy importantes las soluciones, sobre todo cuando, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del agua, tengo mis moléculas de agua que interaccionan entre ellas, las moléculas de etanol que interaccionan entre ellas, y aquí, por ejemplo, agua y etanol que están interaccionando también en el sistema homogéneo, porque cuando tenemos agua con alcohol también me da una sola fase, ¿no? Y es un sistema homogéneo. Y entonces, si yo lo considero desde el punto de vista ideal y termodinámicamente, ¿qué va a pasar? Pues mis volúmenes molares parciales, mis cantidades molares parciales van a ser iguales. ¿Por qué? Porque yo considero que están interactuando de la misma manera.
Y esas cantidades molares parciales, pues, ¿cuáles pueden ser desde el punto de vista termodinámico? Pues puede ser desde la entropía, la entalpía, el mismo volumen molar parcial. Entonces, son cantidades, son propiedades extensivas que me están hablando de una solución desde el punto de vista termodinámico, que es lo que nosotros estamos tocando aquí. Entonces, quiere decir que bajo una misma condición de temperatura y presión, si yo estoy hablando de una solución ideal, pues van a ser iguales mis expresiones molares parciales, ¿no? Bueno, aquí lo que les digo, bajo la misma condición de temperatura y presión, mi volumen parcial, por ejemplo, en este caso, del etanol y del agua, o del alcohol que esté trabajando y el agua, van a ser diferentes si estoy hablando de un sistema real. Pero si estoy hablando de un sistema ideal, en esta mezcla es igual. Ahora, ¿cuándo van a ser diferentes? Cuando hablo de mi componente puro y lo comparo con mi componente puro del alcohol. Entonces, si yo hablo de mi componente puro agua, tengo una energía, un volumen molar para esta agua y un volumen molar para este alcohol. Entonces, quiere decir que tanto mi entropía como mi entalpía como las energías son exclusivas para este líquido, y para este líquido también sus propias propiedades. Bueno, valga la redundancia. Entonces, pero ya, si yo las comparo una con otra, claro que son diferentes, pero si yo ya las mezclo, yo digo que van a ser iguales desde el punto de vista ideal. Es decir, mis soluciones ideales, voy a decir que tanto el volumen parcial del etanol como del etanol en la solución va a ser igual. ¿Sí? Esa es una solución ideal. Pero, ¿qué pasa en la realidad? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una solución real? Bueno, quiere decir que yo, por ejemplo, aquí tengo nuevamente otros componentes, puede ser agua con sal, por decirlo. Entonces, ¿qué tengo? Primero solamente mi componente A, aquí ya mi mezcla de componentes. Si yo los veo desde el punto de vista ideal, yo diría que todos son iguales, tanto mi componente puro como mi componente puro ya disuelto en el solvente, ¿no? Entonces, todos serían iguales desde el punto de vista ideal, pero desde el punto de vista real, desde el punto de vista real, son diferentes, ¿sí? Entonces, esta es una propiedad termodinámica muy importante para distinguir entre soluciones ideales y soluciones reales. Por eso es que hemos visto hasta ahorita la ley de Raoult, que me dice cómo está el equilibrio en las diferentes fases de mis componentes desde el punto de vista ideal, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues a que nosotros consideremos precisamente para poder trabajar con las soluciones lo que son las propiedades molares parciales. ¿Y estas cuáles son? Bueno, hemos mencionado la entropía, la entalpía y ese volumen molar. Si hablamos de equilibrio entre fases, entonces estamos hablando de quién, de un potencial químico, que también ya lo hemos visto, que nos dice precisamente cómo es que ese material se está desplazando dentro de una solución o gaseosa o en este caso líquida. Otro que hemos visto que es la fugacidad y la actividad. Y decíamos, la fugacidad y la actividad son muy útiles para cuando estamos estudiando el equilibrio entre fases y en las reacciones químicas. Y además decíamos que esta actividad, es una función ¿de quién? Es una función termodinámica que nos ayuda a describir a la fase líquida. Entonces, la actividad es muy importante cuando estamos hablando de la fase líquida. Mientras que decíamos que la fugacidad, estamos trabajando en la fase gaseosa. Entonces, estos dos conceptos, fugacidad y actividad, se introducen precisamente para manejar las soluciones que no son ideales, es decir, para soluciones reales. Y entonces, precisamente en esta unidad que vamos a tratar, pues las propiedades coligativas. Esas propiedades coligativas precisamente me van a decir cómo es el comportamiento de una solución. Y vamos a ver en dónde,
en el incremento de la temperatura de ebullición, por ejemplo, o en el decremento de la presión, o en el incremento de la presión, o en diferentes otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la misma presión osmótica sería otra de las variables, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya entrando en lo que, dando este preámbulo precisamente de las soluciones, que no lo tocábamos, sino que entrábamos directamente al tema de la solubilidad, entre los factores que afectan a la solubilidad. Entonces, nosotros tenemos que conocer primero las soluciones y cómo sería mi solución ideal y cómo sería mi solución real desde el punto de vista termodinámico, que eso lo vamos a tratar más adelante, ya desglosando un poco más. Ahora, otra de las preguntas, ya tocando el primer punto, que son los factores que afectan la solubilidad, es ¿cómo se mide la solubilidad? ¿Quién me puede decir cómo miden la solubilidad? ¿O cómo se definiría la solubilidad? ¿Quién me puede decir? ¿O qué idea tienen ustedes que es la solubilidad? Yo puedo. Pues es la cantidad de soluto que puede estar dentro de una cantidad de solvente, ¿no? Ajá. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere participar? Por ahí escuché a alguien más. ¿No? Bueno, entonces, pues sí, precisamente va a ser la cantidad de un soluto, la cantidad en gramos de un soluto, que pueden disolverse en 100 gramos de solvente, hasta formar que una solución saturada a una temperatura dada. Es decir, hasta el momento que yo veo que ya no puede disolver más, hasta ahí es mi grado de solubilidad. Entonces, esa es la solubilidad. Entonces, va a ser la cantidad máxima que yo puedo, como me acaban de decir, disolver en un disolvente. Ok, entonces, ahora sí, ¿qué factores me estarían afectando a la solubilidad? Bueno, los factores pueden ser la superficie de contacto, los factores mecánicos, el grado de agitación, como es el grado de agitación, la temperatura, la presión y la naturaleza del soluto y de disolvente o solvente, ¿no? Entonces, estos serían los factores que a mí me estarían afectando. Si hablamos de la superficie de contacto que afecta la solubilidad, ¿de qué podemos estar hablando? ¿Quién me puede decir qué piensa cuando dice, la superficie de contacto afecta la solubilidad? ¿Por qué nos referimos a esa superficie de contacto? Pues porque gracias a ella pueden interactuar las moléculas de las diferentes sustancias dentro de la solución, ¿no? Ajá, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Quién tiene otra idea? ¿Sí está bien esa? Ajá. Genera. A ver, ¿genera qué? Tiene otros como factores que pueden influir, o sea, si la superficie de contacto a lo mejor está más caliente o más fría o cosas por el estilo. Sí, condiciones termodinámicas y también, ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Omar, ¿ibas a decir algo? No, era yo, No, pero ok. iba a decir lo mismo que Cindy, lo de la Bueno, temperatura, las de ebullición. okay. Ajá. ¿Y qué pasa? Porque estamos hablando de contacto. Sí, es la temperatura, sí son factores, claro, que favorecen o no esa solubilidad. ¿Y qué pasaría con el tamaño de la partícula del soluto? Sería importante. Pues Ajá, sí. entre más pequeña es más fácil que el Exacto. solvente pueda acapararla. Así es. Quiere decir que si yo tengo una partícula mucho más pequeña, claro, si es soluble en el medio que lo voy a disolver, ¿no? Pero que entre más pequeña sea la partícula, ¿qué va a pasar? Se va a solubilizar más fácilmente. Y claro, ¿quién va a ayudar también en esa solubilización? Lo que me han dicho, temperatura, presión
etcétera, y la misma composición de la partícula, ¿no? Entonces, quiere decir que entre más pequeña tenga yo esa partícula, voy a tener mayor que área de contacto, ¿no? Entonces, al tener mayor área de contacto, pues entonces se disuelve más fácilmente. Entonces, este es uno de los factores precisamente que afectan positivo o negativamente a la solubilidad. Si yo tengo un tamaño de partícula muy grande, pues es más, ustedes lo vieron cuando disolvieron la sal y me parece que sí usaron azúcar en el laboratorio, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Qué pasaba con el cristal de una y el cristal de la otra? O simplemente cuando estamos en casa preparándonos algo, por ejemplo el agua, que no esté muy caliente, que no esté caliente, sino fría, ¿qué pasa con el azúcar? Tarda más en disolver. Que si cuando ustedes tienen un té, que es muy caliente, y le ponen azúcar, ¿qué pasa? Se disuelve. Y el cristal es muy grande, la partícula es muy grande, a diferencia, por ejemplo, con la sal, si es una sal fina, ¿qué pasa? La disuelven más rápido bajo las mismas condiciones de operación, ¿no? Entonces, por eso es que esa superficie de contacto es muy importante. ¿Por qué? Porque entre más pequeña sea la partícula, mayor superficie de contacto tengo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un factor muy, muy importante. ¿Qué otro factor decíamos? Bueno, y aquí les ponía que la superficie de contacto del soluto, a mayor superficie, mayor interacción entre soluto y solvente. Y entonces, la pulverización del soluto favorece la disolución, es decir, incrementa la velocidad de disolución, ¿no? Entonces, lo que decíamos ahorita. Ahora, otros factores que decíamos que nos ayudan es la polaridad. La polaridad, ¿por qué? ¿Y cómo actúa esa polaridad? Supongo que en base a las diferencias electronegativas van a formar enlaces. Ajá, pero a ver, ¿cómo sería? Por la interacción electrostática, o sea, la atracción y la repelencia La que pueden tener. repulsión, ajá, pero si hablamos de solubilidad, Pues es esa atracción polaridad, ¿cómo sería, por ejemplo? mayor, o sea, que son polares para que puedan interactuar. ¿Polar con polar o polar con no polar? Polar con polar. ¿Mande? Polar con polar. Exactamente, o sea, en química eso es muy importante, ¿no? Dice, los solutos se disuelven en disolventes que tienen polaridades similares, ¿sí? Entonces, por eso se dice en química que lo semejante disuelve lo semejante, es decir, lo positivo con positivo y etcétera, ¿no? Y lo polar con lo polar, no, un componente no polar no lo voy a disolver en un polar y a la inversa, ¿no? Entonces, precisamente la polaridad es un factor importante para la solubilidad. Y el efecto del ion común, ¿cómo es que este interactuaría o no interactuaría, interactúa en la solubilidad? ¿Qué pasaría? Pues aquí nuevamente, ¿no? Aquí estaríamos viendo que iones precisamente están interactuando en la solución de tal manera que a lo mejor me va a formar algún precipitado y el ion que es precisamente común para ese disolvente es el que va a disolver y me puede formar, por ejemplo, no sé, alguna sal que no es precisamente muy, muy soluble, ¿no? Entonces, y aquí, ¿qué aplica también cuando estamos hablando del efecto del ion común? El principio de Le Chatelier, ¿no? Que ya lo habíamos visto anteriormente, donde, ¿qué nos dice? Que va a ser esa fuerza que actúa para poder llegar al equilibrio en una reacción, ¿sí? Y poder tener precisamente esa interacción entre el soluto y, en este caso, entre el soluto y solvente, ¿ok? Entonces, eso tenemos. Por ejemplo, bueno, aquí les puse una imagen de la polaridad, que es precisamente cómo estaría actuando entre las diferentes, entre los solventes y el soluto.
Entonces aquí tenemos el ion, los dipolos y el componente, cómo es que estos están interactuando, ¿sí? Dipolo-dipolo, etc. El del ion común, por ejemplo, aquí tenemos en el caso de la reacción, donde yo tengo aquí mi disolvente, donde adiciono mi componente, y entonces, ¿qué me forma? Bueno, esa solución con un ion que se encuentra de manera común en mi sistema de disolución, y en este caso es el yodo, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice ahí, la disminución de la solubilidad de una sal cuando el soluto contiene un ion común. O sea, va lógico porque están compitiendo, ¿no? Electrónicamente. Ahora, desde el punto de vista mecánico, ¿en qué me ayuda o no el estar trabajando con una agitación? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un agitador. Si ustedes se fijan, comparado con ya un diseño más optimizado, aquí tengo las paletas que son mucho más pequeñas que el rotor que yo tengo acá, y en este caso también son otras paletas más pequeñas, y aquí las tengo mucho mayores. Cuando yo empiezo la agitación con este diseño de álabes, ¿qué es lo que va a pasar? Pues entonces, si nosotros vemos la parte roja, me está indicando que no tengo una muy buena homogenización de mi solución. Es decir, aquí tengo estas zonas muertas que me están permitiendo que todo mi sistema esté en solución. Si yo incremento ese tamaño en diseño, entonces esto me está permitiendo, si te fijan, ya no tengo esas zonas oscuras, esas zonas rojas, donde me dicen, no estás agitando bien en esta zona, sino que ahora sí se encuentra todo de manera homogénea. Esto para ustedes también es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con procesos biotecnológicos. Y entonces, donde la agitación es un factor muy, muy importante para estar en contacto con lo que yo tenga en el medio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un factor muy importante para ustedes. Bueno, todos, pero este es muy importante, sobre todo cuando hablamos de reactores. Entonces, la agitación es sumamente importante para saber, sí. ¿Y esa imagen, con qué cámara es tomada? Porque supongo que los colores, pues es dependiendo de los componentes de la solución, Sí. ¿no? O sea, como que Sí. se está mezclando, ¿no? Pero No, aquí sobre todo, no es tanto los componentes, son es termografía, o sea, se hacen, ¿no? algunos se hacen, es termografía, algunos se hacen con rayos láser, generalmente se hacen con rayos láser, y aparte se ponen electrodos para detectar precisamente cómo se está comportando térmicamente, no termodinámicamente, termodinámicamente es con rayos X y térmicamente para ver qué tanta diferencia de temperatura me da, porque la agitación misma te produce una cantidad de calor. Entonces, aquí yo estoy viendo qué tanto se está disolviendo con la agitación. ¿Por qué? Por la cantidad de calor que puede estar despidiendo. Ok, gracias. ¿Sí? Y entonces, y acá, bueno, acá ya ves, de hecho, aquí, si se dan cuenta, fíjense, algo aquí, como, ¿qué tengo aquí? Aquí no tengo ninguna formación de nada. Aquí estos se conocen como eddies turbulentos. Entonces, aquí tengo esta forma de los eddies, se fijan aquí abajo también, tengo esa forma aquí no tanto, pero aquí sí se forma el movimiento, lo que son los eddies turbulentos. Eso los determina uno, bueno, los determinan con rayos X, ¿sí? Y esto también por medio de calor, o sea, me están viendo cuánto calor se despide y de ahí sale el termograma y están viendo precisamente cómo es ese comportamiento, si está adecuado el calor o no. Nosotros lo vimos a simple vista, de hecho hicieron un experimento donde agitaron pues con un agitador manual. ¿No? Exacto. No? ¿Mande? Sí. No, ¿El sí, de el del café, ¿no? Exacto. Primero lo hicieron sin agitar. ¿Y qué pasó? Se formó el hilito y se fue hasta el fondo y se empezó a dispersar. Y después empezaron a agitar y ustedes hicieron una gran cantidad de cosas, ¿no? Donde dijeron, bueno, ahora voy a moverlo así, ahora voy a hacer esto otro. Y empezaron a ver, bueno, pues eso que ustedes vieron de una manera macro, bueno, aquí lo están viendo a nivel micro. Es decir, cómo se comportan esas moléculas al interior moviendo el líquido. Entonces, este agitador con sus dos álabes, ¿qué es lo que me está ocasionando? O sea, cómo me está moviendo al líquido para permitirme una buena disolución, ¿de acuerdo?
Entonces, ustedes lo vieron de una manera, podríamos decir, grosera, muy macro, pero les dio una idea qué es lo que pasa cuando yo aplico un sistema mecánico, ¿de acuerdo? Ya sea con motor o con el motor que es la mano. Bien, aquí Maestra, simplemente, mande, sí. entonces lo del ion común lo que hace es aumenta la solubilidad o la disminuye. Ah, no, bueno, aquí acuérdate, ¿qué va a empezar a actuar? Va a haber una competencia, entonces lo va a disminuir y por eso es que tú vas a tener esta formación a veces de un precipitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en esta reacción del yoduro de plomo, ¿qué te va a formar? Yodo en esta misma solución. Si yo agrego yoduro de potasio, ¿qué ion tengo en común? El yodo. Y el yodo se me está precipitando. ¿Sí? Por eso dice disminución de la solubilidad de una sal cuando el soluto contiene un ion común. ¿Y mi soluto siempre cuál va es? a ser así? Sí, sí. O sea, tal vez si tengas una baja concentración, pues los dos se disuelven, pero químicamente este es ese ion común. ¿Sí? Okay. Si tú vas incrementando, claro, todo depende de la concentración, ¿no? Si yo tengo altas concentraciones, pues sí, es fácilmente que lo vea. Tal vez si tenga concentraciones muy bajas, no lo perciba visualmente. ¿Sí? Pero sí hay una competencia ahí entre ellos, que es precisamente lo que habla Le Chatelier en cuestión de sus fuerzas, de las fuerzas que están entrando para que se lleve a cabo una reacción. ¿De acuerdo? Él habla de la reacción, pero también lo vemos en la solubilización. ¿Sí me explico? Sí, gracias. De nada. Bien. Entonces, bueno, aquí algo que ustedes me hablaban cuando veíamos el tamaño de la partícula. La temperatura, ¿qué efecto tiene precisamente en la solubilidad? Bueno, aquí lo estamos viendo, precisamente el término solubilidad, que es la cantidad que yo agrego por cada 100 gramos de agua, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo tengo diferentes componentes como son el sulfato de sodio, cloruro de sodio, nitrato de bario, sulfato de cesio, me parece, y un arsenato de sodio. Entonces, quiere decir que, ¿qué me está diciendo? Por ejemplo, agarramos este azul, el azul, ¿quién es? Sulfato de sodio. ¿Qué pasa con el sulfato de sodio? Empezamos a 0 grados Celsius y mi solubilidad ¿de cuánto es? Pues de 5 gramos por cada 100 gramos. Si vamos incrementando la temperatura, se va incrementando la solubilidad, lo que ustedes me decían anteriormente, y llego hasta un máximo. ¿El máximo cuál es? 50 gramos, ¿a cuánto? Más o menos a 30 grados de temperatura. Y no dice si son Celsius, debe ser Celsius. Entonces, ¿y luego qué pasa? Posteriormente, ¿qué pasa? Por eso son importantes estas gráficas. De hecho, es una cinética. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme incremento la temperatura, ¿qué pasa con la solubilidad? Va descendiendo. Entonces, quiere decir que yo tengo que conocer cuál es el máximo de temperatura en el cual yo puedo disolver. Porque después, aunque le incremente la cantidad de calor, pues no va a pasar nada, porque la solubilidad no va a incrementarse de manera importante, ¿no? Entonces, este es un factor importante en la solubilidad. Por ejemplo, podemos ver este otro, el rojo, que es un arsenato de sodio. ¿Qué pasa? A 0 grados, pues sí tengo como 8, poquito más que el sulfato de sodio. ¿Y qué pasa? Sigue un comportamiento lineal. Aún a 80 grados, yo puedo disolver de manera importante. Puedo llegar casi hasta los 85 gramos por cada 100 gramos de agua disuelto. Y a lo mejor aquí ya no se continuó porque se saturó. Claro, si yo bajo la temperatura, la solubilidad es menor, ¿no? Si yo digo, bueno, a 20 grados, ¿cuánto puedo solubilizar? Pues no más de 30, es más, no más de 27, 28 gramos por cada 100 gramos. Entonces, la temperatura es un factor muy importante, ¿no? Tenemos el nitrato de bario, por ejemplo, vean el nitrato de bario, aún con las temperaturas, incrementemos la temperatura, no es tan soluble. Entonces, quiere decir que su composición, la composición misma de cada uno de estos componentes es diferente. Por eso hablamos de los valores molares parciales. ¿Por qué? Porque cada componente tiene un comportamiento diferente.
Y bueno, también podemos ver precisamente de la solubilidad en el caso de gases. Aquí estamos hablando de sólidos. En el caso de gases, ¿qué pasa cuando yo incremento la temperatura y la solubilidad de los gases? Pues aquí podemos ver, se va disminuyendo. Entonces, en un gas, si yo incremento la temperatura, la solubilidad disminuye. A diferencia que en un sólido, si yo incremento la temperatura, la solubilidad incrementa. Entonces, esa es una diferencia importante, lo que es el comportamiento en gases y lo que es comportamiento en sólidos. Muy bien. Maestra, Entonces, sí. Pero la solubilidad Sí. disminuye porque los gases se van a volatilizar, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pasa con un gas? Lo encuentras más disperso. Entonces, para solubilizarlo, pues es mucho más complejo. Por ejemplo, imagínate en un reactor que tú tengas algo que se apacie, bueno, cloruro de hidrógeno, que el cloruro de hidrógeno a lo mejor va en un efluente gaseoso, precisamente de alguna industria de la química o farmacéutica, y entonces ese gas sale, por decir, a 80 grados Celsius. Y si tú lo pasas, si tú lo quieres capturar en un reactor donde tienes el agua, porque sabes que se solubiliza muy fácilmente el cloruro de hidrógeno en agua y te forma ácido clorhídrico, entonces, ¿qué va a pasar si llega a 80 grados? Pues no va a ser tan fácil su solubilización. ¿Por qué? Porque precisamente sus moléculas van a estar mucho más dispersas. Y aunque yo lo estoy confinando, entonces ese choque inicial no me permite una fácil disolución. Entonces, aquí lo vemos. No es tan fácilmente soluble un gas si yo incremento la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hablamos de reactores? Enfriar el gas. Enfriar un poco ese gas para pasarlo luego a el sistema donde yo lo quiero capturar. ¿De acuerdo? Para descontaminación, para simplemente recuperarlo para otro proceso, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Precisamente lo que me acabas de decir es un punto de vista químico muy importante desde la condición del gas. Muy bien, entonces, esto con respecto a la temperatura. Ahora, ¿cuál es el otro factor? Pues la presión, ¿no? Tenemos el otro factor que es la presión. ¿Qué pasa con los cambios de presión y la solubilidad de un gas o de un líquido también, ¿no? ¿La presión tendrá algún efecto en la solubilidad de un líquido y de un sólido? O sea, un cambio de presión normal, por ejemplo. Por ejemplo, aquí cuando de repente la presión atmosférica está en 1000 kilopascales y de repente está en 800. Desde el punto de vista de un sólido y un líquido, ¿afectaría la presión? ¿Tendría algún efecto de la presión en este sólido y en el líquido? No. No. En un gas, en un líquido y en un sólido no. ¿Y en un gas? Sí. Claro. De hecho, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos estado viendo todo. ¿Qué pasa con el gas y qué pasa con el efecto de la presión en el gas desde el punto de vista de la solubilidad? Podría ser que al comprimirlo, como que lo estamos obligando a que se mezcle con los otros componentes. Exacto. Entonces, quiere decir que la solubilidad va a ser ¿cómo? Su comportamiento, pues directamente proporcional con la presión. Si yo aumento la presión, aumenta la solubilidad. Si yo disminuyo la presión, disminuyo la solubilidad. ¿De acuerdo? ¿Dónde ustedes lo pueden ver eso? Pues en los refrescos, ¿no? Que están carbonatados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí, ¿qué pasa? Por ejemplo, tienen un refresco que tiene gas. ¿Ese gas quién es? Pues CO2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si ustedes agitan y abren la botella? Bueno, al principio se supone que tiene el refresco un sello de presión. Entonces, el CO2 está metido dentro del líquido. ¿Disuelto? Sí. Y cuando tú abres el refresco, disminuye la presión porque se pone una presión atmosférica y produces que el CO2 salga a atmósfera y en el envase vacío del refresco.
Así es. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa con la solubilidad del CO2? ¿Aumenta o disminuye? Cuando le quitas la presión, disminuye. Sí, disminuye la solubilidad. Por eso está escapando, ¿no? Entonces está disminuyéndose la solubilidad del CO2. ¿De acuerdo? Entonces ahí es por eso que está esa proporcionalidad entre la solubilidad y la presión. Mayor presión, mayor solubilidad. Menor presión, menor solubilidad. ¿Ok? Maestra, Mande. ¿por qué en líquidos no? ¿Por qué en líquidos no? Porque un líquido, ¿qué pasa con las moléculas de líquido? Están entre sueltas y no sueltas. Y O sea, muy cerca, más- mucho más más cercanas que las libertad. del gas. Ajá. Ajá, entonces, ¿qué pasa si tú incrementas la presión en ese líquido? ¿Habrá algún cambio? Disminuye la Pues, distancia entre partículas. Sí, pero como partícula que está disuelta, pues no, realmente no te da ningún efecto, porque la partícula sigue ahí, o sea, la molécula, no la partícula, la molécula, que, bueno, la molécula es una partícula finalmente, ¿no? Pero la molécula sigue en esa posición, o sea, no está, se habla de un líquido en el cual yo no tengo volátiles, entonces sigue ahí, o sea, sus moléculas siguen ahí unidas una a la otra, no tan cercanas como los sólidos, pero sí cercanas. En cambio, en el gas, ¿qué pasa? Pues tiende siempre a estar libre, ¿no? A estar fuera. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder contener al gas? Por ejemplo, aquí el gas en el líquido, presurizarlo. Porque si yo no lo presurizo, como pasa aquí, ¿qué pasa? Las moléculas no pasan al solvente. En cambio, en el sólido, en el líquido, si yo tengo solamente líquido, ¿qué pasa? Las moléculas están ahí. Entonces, poco, mucha presión que yo le ponga, no me afecta, pero sí la temperatura. ¿Sí? Pero entonces, realmente esto no, en el líquido y en el sólido no, por precisamente la estructura física que tienen y química que tienen esos compuestos. ¿Sí me explico? sí. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso la presión no tiene. Por ejemplo, veamos a nivel macro, en los ríos y la presión atmosférica. Cuando hay cambios ligeros en presión atmosférica, ¿hay algún cambio realmente visible en el agua? Pues no, ¿verdad? Solamente que haya temperatura y que se va por el agua. Entonces sí, va bajando el nivel del río. Pero por la presión, realmente no. Pero esos cambios de presión atmosférica sí pueden tener efecto en la solubilidad de las moléculas que se encuentren dispersas en la atmósfera y que esto ocasione que se disuelvan en el agua, ¿sí? O sea, esto, lo que vemos aquí. Si tengo una baja presión, de las moléculas no pasa nada. Si yo tengo una alta presión, ¿qué pasa? Las moléculas que las encuentro suspendidas empiezan a entrar en el líquido o en el sólido, que es más complejo, ¿no? En el sólido es más complejo, pero podríamos decir en el ambiente, en el suelo, claro que sí, puede empezar a introducirse muy, muy lentamente, pero sucede. Va a ser a nivel micro, pero sucede. Entonces, eso es lo que pasa con la presión. Te digo, en el mismo líquido, pues realmente no hay un cambio importante del mismo líquido, ¿de acuerdo? En el caso del gas, sí. Por ejemplo, en un líquido donde tengamos, o sea, se distinguen sus dos fases, en una mezcla más bien. Sí. Igual en un cilindro, si se le empieza a poner presión, ¿no aumentaría la solubilidad? Si tengo dos componentes, por ejemplo, dame un ejemplo de dos componentes o sea, Bueno, el sé que esto está disolvente mal. y el soluto. Sé que, por ejemplo, esto está mal, pero por ejemplo, aceite y agua, que se distingue, Ok, no se mezclan. sí, sí, sí. Se supone que uno va a quedar arriba y el otro abajo, y a meterle presión, ¿no estaríamos aumentando el factor de solubilidad? No, porque fíjate, eso es interesante eso que dices, porque fíjate,
Cuando tú estás incrementando la presión, ¿qué estás haciendo? Comprimiendo. Y posiblemente sí, se van a dividir el aceite en pequeñas gotas y van a tender a bajar al líquido, pero realmente no está solubilizado. ¿Sí me explico? Pero, por ejemplo, no forma esa solución homogénea. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? Al entrar esta cantidad de gases que yo tengo, estas moléculas de gas que yo tenga, las disuelvo aquí. Pero si hablamos de aceite y agua, no las disuelves. Puedes disolver, si ese aceite contiene algo más, por difusión, puedes difundir lo que contenga ese aceite en el líquido que tengas tú como solvente, ¿sí? Pero el aceite no. El aceite no lo vas a disolver, no lo vas a lograr disolver con presión. Vas a lograr a lo mejor que se hagan muy pequeñas moléculas, partículas, pequeñísimas, gotas pequeñas de aceite y se van a encontrar dispersas en el líquido. Pero en el momento en que le quites eso, igual que el gas, va a ir hacia arriba. ¿Sí me explico? sí. ¿Sí? O sea, porque el líquido en sí mismo, pues sí, tiene líquidos comprimidos, pero tienes que aplicar una gran cantidad de presión. Pero ahí para formar una solución homogénea, porque finalmente esto que está formando soluciones homogéneas, ¿sí? Una fase solamente. Entonces, en el caso del aceite y el agua, no creo. No creo que llegue a pasar eso, porque se te van a formar solamente pequeñas gotas, pero no se va a solubilizar. A menos que pongas alcohol o acetona, posiblemente ahí parcialmente solubilizas, pero agua no. Precisamente porque por las polaridades. ¿Sí? Ok. Bueno, espero haya apoyado. Entonces, ahora, ¿cómo vemos precisamente gráficamente esa cuestión de la solubilidad? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el CO2 en solución aplicado en metros cúbicos por metros cúbicos estándar, ¿no? Bajo condiciones estándar, es lo que le está diciendo ahí. Entonces, y aquí tengo la presión parcial de mi fase gaseosa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, conforme incremento la temperatura, por ejemplo, aquí está 60 grados, partimos de 0 a 60, es decir, de 0 hasta 60. ¿Qué pasa a la mayor temperatura? Pues tengo una menor solubilidad en la solución, en el caso del CO2, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y a menor temperatura, que aquí es 0 grados, a 0 grados, ¿qué tengo? Tengo una mayor solubilidad, ¿sí? ¿Cómo lo estamos expresando? Como la presión parcial, que de hecho es lo que se hace, ¿no? Ayer que estábamos viendo precisamente la ley de Raúl, que es lo que estábamos aplicando. ¿Cuánto se encuentra de soluto y solvente? ¿Sí? ¿Cuánto en la fase gas? ¿Cuánto en la fase líquida? Bueno, aquí estamos viendo precisamente esa presión parcial, cómo está variando con respecto a qué, a la solubilidad, en este caso, del CO2. Entonces, a menor temperatura, mayor solubilidad, y a mayor temperatura, menor solubilidad. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, tenemos 15.6 grados, pues podemos decir que es el promedio, donde yo tengo todavía una buena solubilidad en mi sistema. Ok. Entonces, y bueno, aquí simplemente es tomar un punto de referencia. Por ejemplo, aquí tengo a lo mejor más o menos como 1500 kilopascales absolutos. Este es kilopascal absoluto, ¿sí? Y mi solubilidad es de aproximadamente como 12 metros cúbicos por metro cúbico de solución. ¿De acuerdo? Entonces, esta gráfica también es importante porque me está dando que el comportamiento de la solubilización de un gas en función de la presión y la temperatura. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, ahora, si hablamos de la naturaleza del soluto y del solvente, bueno, pues ya decíamos anteriormente, ¿no? Que va a depender precisamente de la formación de sus iones, ¿no? De la conformación de sus iones, y a partir de ahí yo puedo tenerlo o más o menos soluble. Ok. Bien.
Ahora, otro factor importante es que decíamos la atracción entre partículas, es decir, el tamaño de las moléculas, que decíamos a mayor tamaño de moléculas del soluto, tengo mayor peso molecular y tengo menor solubilidad. Y si yo tengo las mismas condiciones, sí. Yo tuve duda bueno, es que no me quedó muy claro lo de la naturaleza de las partículas. La naturaleza se refiere como a todas las... Ah, no, ahí. Sí, Ajá. a O la sea, naturaleza. ¿A qué nos referimos? Aquí, ¿qué estamos viendo? pues los dipolos. Es los polos, precisamente, para ¿Sí? que me permita que se solubilice. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, el cloro, que es negativo, y los parcialmente positivos, ¿no? Que son los que me van a permitir esa unión o no. Entonces, ¿es la Entonces, naturaleza como polar de los sí, constituyentes de la fusión? exactamente, Ok, ¿sí? gracias. Entonces, Sí. y aquí es donde ya empieza un poco más a complicarse, porque la parte química, la parte iónica, que yo tengo que ver cómo voy a solubilizar, bueno, aquí es, por ejemplo, cloruro de sodio con otros componentes. El cloruro de sodio, como dice aquí, está formado por sodio y cloro, ¿no? Y entonces, ¿cómo es esa composición química que me permita su solubilidad? ¿De acuerdo? Porque depende de quién, pues de sus fuerzas de atracción, ¿no? Para que pueda llevarse a cabo esa solubilidad. Ok, entonces decíamos también, otra es la atracción entre las partículas, que va a depender mucho del tamaño de la molécula. Si la molécula es muy grande en cuanto a su peso molecular, entonces tengo menor solubilidad. ¿De acuerdo? Y decíamos también, bajo condiciones de misma presión y temperatura, las partículas más solubles son las más pequeñas, que ya lo vimos, ¿no? Anteriormente, en cuanto al tamaño de la partícula, si es más pequeña, es más soluble. Pero si su peso molecular es mucho mayor, entonces su solubilidad puede complicarse, ¿no? Ok. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Sí, ya ahora los dejo salir un poco más temprano. Para en lunes comenzar a ver los tipos de soluciones que podemos tener en nuestros sistemas de este tipo, y además, cómo es que los trabajaríamos desde el punto de vista termodinámico, que ya vimos algo con relación a quién, a la expresión de los volúmenes molares parciales, o sea, mis propiedades molares parciales. Entonces, en función de eso, vamos a ver qué tipos de soluciones nosotros podemos tener, y desde el punto de vista termodinámico, qué sucede, ¿no? Si tengo mi solución real o tengo mi solución ideal. Y para eso vamos a usar ¿a quién? Pues a la fugacidad, a la actividad, a la ley de Raoult, que es lo que nos explica los equilibrios físicos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, si no hay alguna pregunta adicional. Maestra, Sí. ¿esta es la última unidad? No, todavía falta cinética y falta, el último son, déjame acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama el último? Ay, se me olvidó la última unidad, me faltan todavía 2 unidades. Pero están rápidas, ¿no? Ya son más rápidas. Si acaso la que voy a tomar un poquito más de tiempo es en la de cinética, pero no mucho, no voy a profundizar. Entonces va a ser con que ustedes sepan qué tipo de cinéticas tenemos, o se pueden presentar en los procesos, eso es importante, y cómo resolver. Cómo obtener, por ejemplo, una constante cinética, que de hecho, precisamente, los últimos experimentos, los 2 últimos, van a ser lo que es la de la cinética química, que es por medio de espectrofotometría, que bueno, pues no lo hacemos en el laboratorio, pero vamos a hacer un problema ahí, y el efecto de la temperatura en una cinética, en una cinética de reacción. ¿De acuerdo? Entonces, esos 2 últimos experimentos los vamos a juntar y los vamos a ver cuando estemos viendo la parte de cinética. ¿De acuerdo? Gracias, maestra. De nada. Muy bien, si no hay otra pregunta, pues entonces por ahora nos quedamos aquí y la siguiente semana continuamos con esta unidad. Gracias y que descansen.
Ok.